¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida con toda la información importante. Ay, el tema de los aranceles, que sí, pues capta la atención de todos porque hay mucho en juego. Se dio Donald Trump un mes con respecto a los aranceles para el sector automotriz. Así que el 25% de aranceles para el sector automotriz para México y Canadá se posponen por un mes y ahí vamos viendo. Una decisión que se da luego de solicitudes de líderes de esa industria, una solicitud también que presiona a las armadoras, ojo, para que se trasladen a Estados Unidos. Lo que está planteando Trump es, hey, vénganse para acá y así se ahorran el impuesto. La presidenta Sheinbaum hablará hoy con Donald Trump. Ya adelantó que no habrá sumisión. Se reunió además con empresarios en Palacio Nacional para hacer un frente común. Esta imposición de aranceles por lo pronto ha provocado que haya por lo menos 200,000 tractocamiones parados en las distintas aduanas de México. Están ahí esperando a que los clientes acepten pagar más por la misma mercancía. Y entonces, entre ese problema y ese trámite, nadie pasa, nadie cruza. El Senado aprobó la reforma para prohibir el maíz transgénico. Se establece la obligación del Estado mexicano de fomentar el cultivo y uso de semillas nativas. Y fue una tarde violenta en Michoacán. Hombres armados atacaron a guardias nacionales, luego bloquearon carreteras con coches incendiados para impedir el paso de las autoridades. Y una balacera interrumpió el concierto de la arrolladora Banda El Limón. Esto pasó allá en Tabasco. Ay, tristísimo, de verdad desolador lo que pasó, pues en lo que era una fiesta. Los músicos y las personas y todo el mundo tuvo que correr para protegerse. Se escondieron incluso abajo del escenario. La Fiscalía de la Ciudad de México no descarta ningún delito en el caso de Fátima, la menor que cayó del balcón de su secundaria en circunstancias que se investigan. La familia sigue exigiendo justicia. Dice que la recuperación de Fátima será larga y dolorosa. ¿Cómo vamos con los aranceles? A ver, la novedad es que Donald Trump cedió un mes en la imposición de aranceles a la industria automotriz. Ayer la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que se atrasa un mes la tarifa de 25% a importación de coches del TEMEC, o sea, de México y de Canadá. Una decisión que ocurre a solicitud de 3 grandes concesionarias, Ford, General Motors y Stellantis. We spoke with the big 3 auto dealers. We are going to give a 1-month exemption on any autos coming through USMCA. Reciprocal tariffs will still go into effect on April 2nd, but at the request of the companies associated with USMCA, the president is giving them an exemption for 1 month so they are not at an economic disadvantage. Lo que ofreció Donald Trump a cambio de esta pausa arancelaria es que las armadoras dejen de producir en México, dejen de producir en Canadá y se lleven todo a Estados Unidos, que se trasladen para allá. La vocera de la Casa Blanca dijo que esta medida se encamina a evitar pues por completo el pago de tarifas. Te ahorras el 25% de impuestos si vienes y te instalas acá. Lo que implica para México, pues sí, en términos de empleos y de afectación económica, ¿no? La industria automotriz es muy relevante para México. Están también los productos agrícolas, algunos como los fertilizantes. Estos estarían exentos de aranceles para México y para Canadá, es lo que reveló Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos. Dijo que todo está sobre la mesa y que confían en que Trump pueda darle un alivio a ese sector. Por su parte, Howard Lutnick, el secretario de Comercio estadounidense, mantuvo su postura. Dijo, va a haber excepciones, pero en general los aranceles para México y Canadá siguen. Aseguró que Trump va a actualizar sus planes de tarifas luego de las afectaciones al mercado de valores y las preocupaciones sobre los daños a los consumidores norteamericanos. Hoy es un día relevante porque la presidenta Sheinbaum va a hablar con Donald Trump, una conversación telefónica
ayer adelantó que México vive un momento definitivo y que no habrá sumisión ante los Estados Unidos. Agregó que de cancelarse los aranceles, el mitin del domingo en el Zócalo, como sea, sigue en pie. Justo por la llamada de la presidenta, hoy la conferencia desde Palacio Nacional va a ser a las 11 de la mañana. Así que se pospone un poquito la mañanera porque, bueno, antes será la llamada con Donald Trump. Ayer integrantes del Consejo Coordinador Empresarial se reunieron en Palacio Nacional justamente con la presidenta y acordaron hacer un frente común para, pues bueno, reaccionar a esta amenaza o imposición de aranceles. El líder de los empresarios, Francisco Cervantes, adelantó que al menos 300 de ellos estarán presentes este domingo en la asamblea convocada por la presidenta ayer en Zócalo. Pues hay preocupación, pero estamos en lugar de preocupados, ocupados. La presidenta, la verdad es que está tomando mucho en cuenta el sector. La presidenta también recibió a 24 gobernadores de Morena para hablar de los aranceles, del programa IMSS Bienestar. Ahí la vemos rodeada de muchas de las gobernadoras mujeres que hay en este país, y ahí está la foto con los gobernadores, mandatarios estatales que le dieron su respaldo ante justamente estas amenazas de Donald Trump. Bueno, Canadá ya presentó formalmente una demanda contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio por los aranceles. La embajadora canadiense ante ese organismo, Nadia Theodore, argumentó que la postura de Trump, pues de plano no les dejó otra opción. Y justamente ayer, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habló por teléfono con Trump. ¿Cómo le fue a Trudeau en la llamada? Bueno, dijo que la situación en torno al flujo de fentanilo hacia Estados Unidos ha mejorado, pero Trump insistió en que no es suficiente. Además dijo que la llamada pues terminó de forma algo amistosa, así dijo, algo amistosa. Aunque es interesante, fíjese, ya luego Donald Trump en su red social, porque ya ve que de pronto hace comunicados oficiales, de pronto lo comparte en sus redes sociales, sugirió que Justin Trudeau le está dando el tratamiento que le está dando al tema de los aranceles para tratar de mantenerse en el poder. O sea, en esa llamada Trump le preguntó, bueno, ¿y para cuándo las elecciones en tu país? Y no hubo respuesta, y entonces de ahí infiere que es, digamos, una estrategia de Trudeau para mantenerse en el poder. La Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, informó sobre un aumento moderado de los precios en los últimos meses. Pues sí, prevén más alzas luego de estos aranceles. Hay un reporte del Banco Central estadounidense que alertó sobre el nerviosismo que hay por la inminente afectación a la economía de los norteamericanos. Ya les está pasando, fíjense. O sea, ponen estos aranceles y pues claro, les impactan sus precios. Pero no solamente está impactando a los estadounidenses, también a algunos, no solo a todos los estadounidenses, sino a aquellos cercanísimos a Donald Trump, con fortunas como la de Elon Musk. Él está al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Su fortuna se redujo en más de $9,000 millones. Las acciones de Tesla tuvieron una caída importante y bueno, pues todo es debido justamente a esta guerra comercial iniciada por su presidente. Estos aranceles también han provocado que al menos 200,000 tractocamiones estén ahí parados. Es de verdad desesperante para, bueno, pues los conductores que no pueden moverse. Los clientes tienen que pagar más por la mercancía, las unidades están detenidas, la frontera paralizada, pero también los puertos, los patios de las empresas. La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga dice que están en una crisis tremenda. Estaremos atentísimos a lo que ocurre en esta llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Volveremos al asunto de los aranceles y el golpe a la economía. Pero antes, déjeme compartirle esto que pasó ya por segunda vez. Se pospuso la audiencia de presentación de cargos contra narcotraficantes como los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y Z42. Estaba prevista para hoy la audiencia, pero va a ser el 14 de marzo, cuando comparezcan ante una corte allá en Washington. Ayer, un juez federal determinó liberar a El Chuy, del cártel Jalisco Nueva Generación, detenido el 25 de febrero en Zacapu, Michoacán. El juez consideró que hubo una mala integración del proceso contra este criminal, de hecho, presunto criminal. Bueno, precisamente en Michoacán,
Hubo violencia, quemaron camiones, hubo enfrentamientos, unos tipos armados protagonizaron balaceras en varias carreteras michoacanas. Incluso la Guardia Nacional de Caminos fue atacada a balazos y 2 elementos resultaron heridos. Aquí algunas de las imágenes de esta violencia. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dijo, sin dar detalles, que el exgobernador Silvano Aureoles sigue prófugo. Está acusado de desviar más de 3,000 millones durante su gestión. Es lo que dijo luego de reunirse con la presidenta Sheinbaum en este encuentro de gobernadores morenistas que ya le mencionaba. Y en Veracruz, Movimiento Ciudadano denunció que grupos criminales amenazaron a 10 de sus aspirantes a presidencias municipales, así que ya pidieron seguridad, pero recibieron negativas de las autoridades estatales, así que mejor se reservan los nombres de los afectados para evitar agresiones en contra de sus familias. Vámonos ahora, nos enlazamos hasta la redacción con mi compañera Kena Uribe, que tiene información de última hora. Te escuchamos, Kena, ¿qué pasa? Así es, Pao, muy buenos días, te saludo con mucho gusto y te informo que acaban de dar a conocer que en Durango detuvieron a Leonel N., alias El Sobrino, quien es uno de los 10 criminales más peligrosos y más buscados en Estados Unidos por operar en Chihuahua y Texas con tráfico de drogas y personas. Presuntamente pertenece al grupo delictivo Los Cabrera, vinculado al cártel de Sinaloa. Esta es la información esta mañana, Pao. Te agradezco, gracias por el reporte, Kena. Yo voy a la pausa. Al regresar, el seguimiento al caso de Fátima, este estudiante que cayó del balcón de su escuela, y es que la Fiscalía emitió nueva información al respecto. Además, en pleno concierto de la arrolladora Banda de Limón, allá en Tabasco, una balacera. Tendremos los pormenores en solo unos minutos, no se vayan. Hay nueva información relacionada con el caso Fátima. Qué bueno que siguen con nosotros a través de Imagen Televisión para compartirles esto que hoy se sabe en torno al caso de esta niña, esta joven de solo 13 años que cayó de un balcón de su secundaria en Iztapalapa. Decirle que, hemos hablado aquí en varias ocasiones con su padre, las circunstancias sobre cómo es que cayó de ese balcón aún se investigan. Y allá afuera de la escuela, su familia habló con los medios de comunicación, dijeron que la vida de Fátima no va a ser la misma debido a las lesiones físicas y psicológicas. Las consecuencias han sido devastadoras: fracturas graves en la pelvis y la cadera, cirugías dolorosas y un largo proceso de recuperación que apenas comienza. Pero el dolor físico de Fátima es solo una parte de la historia. Desde hace meses, mi hija sufría acoso. Sobre este caso, la Fiscalía de la Ciudad de México no descarta ningún delito, ya sea directa o indirectamente. Hay un nuevo comunicado en el que recalca que investiga si hubo hechos previos relacionados con la caída. Aseguró que sigue analizando toda la información para esclarecer lo sucedido. ¿Por qué es relevante esto? Porque como nos lo han dicho aquí sus padres con mucha claridad, incluso en ese hipotético caso de que hubiera sido la propia Fátima quien se aventó, que de acuerdo a los peritajes todo apunta a eso, sus padres insisten en que ella se aventó porque estaba siendo acosada y amenazada en ese entorno escolar hostil. Ayer estuvo aquí Adriana, una mujer muy valiente, sobreviviente de violencia sexual. Empezaron a abusar de ella cuando tenía 6 años y ese abuso siguió durante varios años por parte de una persona cercana a la familia, una persona que trabajaba con su familia. Ya como adulta se atrevió a denunciar, pero para las autoridades simplemente fue demasiado tarde. Yo no entendía lo que me estaban haciendo, yo me sentía incómoda. Y cuando eres solo un niño es muy difícil entender lo que te están haciendo y después querer enfrentarlo. Más de una década de silencio, miedo e impunidad. Adriana, una sobreviviente de abuso sexual infantil, decidió romper el silencio y denunciar a su agresor. Sin embargo, a pesar de su valentía, la justicia le ha dado la espalda.
El año pasado, su agresor José Marcial N., quien era el chofer de su familia, fue detenido y liberado pocos días después. La jueza que llevó su caso determinó que el delito estaba prescrito y sobreseyó el proceso. Al momento de la denuncia habían transcurrido 15 años, 5 meses y 20 días. En 2023, el Congreso mexicano reformó el Código Penal Federal para que los delitos sexuales contra menores fueran imprescriptibles. Sin embargo, la Constitución establece que se debe aplicar la ley vigente al momento de los hechos, lo cual llevó a la jueza a asegurar que el caso estaba prescrito. Al momento de la comisión de los hechos, ni siquiera existía el párrafo segundo, como ahora sí está. Sin embargo, la primera sala de la Suprema Corte resolvió recientemente que cualquier delito cometido contra menores de edad es imprescriptible. El fallo de la Corte señala que estos delitos tienen consecuencias graves a largo plazo y que el tiempo transcurrido no debe ser un obstáculo para el acceso a la justicia. Hemos intentado buscar a Claudia Sheinbaum, a Delfina Gómez, y se supone que es un gobierno feminista y no hay empatía. Adriana hace un llamado a Fernando Díaz Juárez, presidente del Poder Judicial del Estado de México, y a Arturo Márquez González, presidente del Tercer Tribunal de Alzada en Tlalnepantla, para que intervengan y se garantice que se aplique la resolución de la Suprema Corte, informó Montserrat Ortiz. Y justamente por eso la Suprema Corte determinó que un abuso sexual no prescriba. ¿Por qué? Porque un niño no denuncia, normalmente no denuncia. Las más de las veces ni siquiera tiene claro que está siendo víctima de un abuso y si lo entiende lo amenazan, lo asustan y desde el miedo y del dolor, pues no puede decir nada. Hasta que ese niño crece, probablemente se atreva, pero claro, si se topa con una revictimización, pues ¿quién se va a animar a denunciar, ¿no? Cuando escuchamos casos como esto? Y por eso la relevancia de que no prescriban delitos como este, el abuso sexual en contra de los menores. El Senado aprobó esta reforma que reduce la carga administrativa sobre Pemex, crea el llamado Derecho Petrolero del Bienestar, que básicamente implica cobrar un impuesto para la empresa de 30% para explotación de hidrocarburos y 11% para el gas. Están tratando de, digamos, simplificar los procesos de Pemex. Y el maíz transgénico va a estar prohibido en México por mandato constitucional. Ya se aprobó la reforma que protege las 59 razas de maíz nativo, prohíbe su cultivo con modificaciones genéticas y bueno, es para mantenerlo como el elemento de identidad nacional tan importante que es. Y también en la Cámara Alta se avaló la reforma que incluye a las Secretarías de Seguridad y de Salud, que las une en el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial para fortalecer la coordinación, pues en la prevención de accidentes y en la atención luego de siniestros. Paola, regreso contigo, un fuerte abrazo, feliz jueves. Gracias, igualmente feliz jueves para ti. Me mandaron un abrazo. Te mandan siempre muchos abrazos, ese Alex es un coqueto. Me va a poner celoso. Para que valores. Exactamente. Ya la media, vámonos con la información, Pau, porque ayer estudiantes de la FES Aragón marcharon en Ciudad Universitaria, esto para exigir mayor seguridad en todos los planteles. Y en Guanajuato, periodistas se manifestaron para exigir justicia por el asesinato de su compañero Cristian Zavala. Piden un alto a la violencia en contra de los comunicadores. Y después de 22 días desaparecidas, ayer encontraron el cuerpo de la veterinaria Angélica Virgen y de su hija Estefanía Ferrari, quienes fueron secuestradas en Veracruz. Hay un detenido. En Zacatecas capturaron a 17 presuntos integrantes del crimen organizado luego de una persecución y varios enfrentamientos. Y también fue hallado un recién nacido muerto entre bolsas de basura en Tultitlán. La mujer que presuntamente lo arrojó fue detenida. Se confirman 2 casos de sarampión, 17 de tosferina en Oaxaca. Se piden aumentar las medidas de prevención. Y tras falla mecánica, 3 tripulantes de un velero tuvieron que ser rescatados en el puerto de Sinaloa. Están ilesos, afortunadamente. Banco Multiva presenta. Bueno, ¿y cómo le ha ido el peso en estos días de turbulencia económica? Le ha ido bien, se cotiza en 20,37. La bolsa mexicana cerró ayer con otra ganancia de 0.62%. En Wall Street un respirito, así, para arriba, Nasdaq, Dow Jones y Standard & Poor's, luego pues del tema arancelario de Donald Trump. Banco Multiva presentó.
Bueno, no sé si conozcan la Iglesia Católica. Existe en España, en serio. Surgió en diciembre de 2012, en el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, a manera de broma, y sobre todo tienen este mandamiento: no te tomarás en serio a ti mismo. Lo que proponen, pues, es justamente eso, reírse, gozarla. Para algunos se ha convertido en algo muy ofensivo, para otros es un atractivo turístico que simplemente les da risa y ya. ¿Les gustó este pilón? ¿Saben de dónde viene lo de pilón, por cierto? ¿No saben de dónde viene? Por favor, los invito a la escuela. ¡Qué bueno! Hoy viene Marichó, que está cumpliendo años, nuestra querida alumna de preescolar, que ya cumple 6 o 7. Y Rivas, pues parece que van a jugar a la comidita. Felicidades a Marichó, que fíjense, viene a la escuela con todo y cumpleaños. Felicidades, lindura. El pilón, ahí les va. Ahí les va. Bueno, esto del pilón se origina desde el virreinato, fíjense. Había un panecito de azúcar llamado pilón y justamente costaba un tlaco o un 16avo de real, ¿no? Y eran pues moneditas muy chiquitas, entonces había esta costumbre de que si un cliente compraba más de medio real, se le regalaba su panecito de azúcar, su pilón. Y entonces desde ahí viene, ¿no? De que quieres otro poquito, quieres tu extrita, dame mi pilón. Te voy a traer un pilón gigante de cumpleaños, Marichó, pastelote. Felicidades, chula. Felicidades, va a haber fiesta escolar este día. ¿Les quedó claro el origen de pilón? Tengo que ir a la pausa. Oigan, al regresar, este decomiso de fentanilo estaba escondido en cajas de nopales. Sí, ya verá cómo era esto del tráfico de drogas en nopales, además. Fíjense, hemos hablado aquí de cómo pues la música, los conciertos, las presentaciones en vivo se han visto afectadas por la inseguridad. Amenazas en contra de cantantes o de bandas, narcomantas, conciertos de Peso Pluma cancelados, la presentación de Grupo Firme en el Carnaval de Mazatlán cancelada también. Y bueno, lamentablemente a veces esas amenazas se cumplen y vemos directamente la violencia en los conciertos. Ocurrió en pleno concierto de la arrolladora banda El Limón. Una balacera. Fíjense, ahí estaban todavía cantando cuando empiezan a escucharse las detonaciones. Y todo mundo al piso, todo mundo a correr, a tratar de resguardarse. Fue en el Carnaval de Tenosique, allá en Tabasco. Y así corrió pues todo mundo. Algunos se escondieron abajo del escenario o a los costados para tratar de protegerse. ¿De dónde vinieron los disparos? Le tengo ya esa información. Un tipo que disparó al aire fue detenido, identificado como militar. Se está haciendo ya una investigación más amplia. Por fortuna no hubo heridos. Lamentablemente Tabasco se ha visto pues sumido en una espiral de violencia que no logran contener. Y mataron al delegado municipal de Tierra Colorada, Fausto López Hernández. También era ganadero, era comerciante. Llegaron dos tipos en moto, lo persiguieron y le dispararon en Macuspana. Ya se investiga si fue atacado por negarse a pagar la extorsión que le habían pedido y pues no hay detenidos por este caso. Justamente ante el alza de homicidios allá en Tabasco se anunció una inversión de 12,000 millones de pesos para construir un centro de monitoreo, un C5, y para capacitar a los policías de inteligencia. Se prevé que este centro de videovigilancia empiece a operar en un año. Imagínense, sin C5, ¿cómo le hacen? O sea, los criminales instalan sus propias cámaras para los criminales vigilar a los policías. Y la autoridad no tiene vigilancia para ver qué es lo que hacen los criminales. Es de verdad una locura, así que ya al fin van a instalar un C5.
En Sonora aseguraron 275,000 pastillas, también 32 kilos de polvo de fentanilo. Estaban escondidos en un cargamento de nopales. Fíjense, los nopales más caros de la historia, y es que el valor aproximado era de 131 millones de pesos. El conductor del camión que transportaba los nopales pues fue detenido. En los últimos meses se han asegurado cientos de máquinas tragamonedas. Aquí le hemos hablado mucho de estos operativos, pero ¿por qué se llevan las tragamonedas? Sobre todo en municipios de Sinaloa, de Michoacán. Bueno, pues es que estos dispositivos, estos mini casinos, son un negocio clandestino millonario para el crimen. En las últimas semanas, 159 máquinas tragamonedas fueron decomisadas en Sinaloa, sumándose a un total de 449 aseguradas en los últimos 5 meses. Mientras tanto, en Michoacán, 780 dispositivos fueron destruidos. El objetivo, eliminar una fuente clave de financiamiento del crimen organizado que genera alrededor de 600 millones de pesos semanales a nivel nacional. El fenómeno de las jugadas clandestinas ha evolucionado. Lo que comenzó como simples maquinitas fuera de abarrotes en barrios populares se ha convertido en un modelo de casino ilegal que opera las 24 horas. Estos lugares no solo fomentan la ludopatía, sino que son puntos de distribución de drogas y focos de violencia. Son ilegales y hay venta de droga, son lugares de vicio, son lugares que los ayuntamientos, un llamado a los ayuntamientos deberán clausurar también. Para evitar la proliferación de las drogas y también de la violencia. Los ataques armados contra estos negocios ilícitos han sido una constante. En Culiacán, tiroteos en mini casinos han dejado víctimas fatales, incluyendo menores de edad. Las fuerzas de seguridad han intensificado su estrategia en municipios clave como Mazatlán, Escuinapa, Morelia y Uruapan. Durante los operativos, además de las máquinas, se han decomisado armas, drogas y vehículos. En algunos casos, incluso, se han logrado rescates de personas privadas de su libertad. Informó Montserrat Ortiz. Bueno, recuerda que le hablamos aquí de este caso de los cuerpos encontrados en una autopista de Oaxaca. Ya la Fiscalía de Puebla confirmó que se identificaron 6 de ellos y desgraciadamente sí son. Estos jóvenes de Tlaxcala que fueron pues a pasear y a descansar y miren qué terminó la cosa. Desaparecieron en Huatulco. La única sobreviviente, que es clave para esclarecer estos hechos, declaró que ella y otra mujer fueron secuestradas, atención, fueron secuestradas allá en Oaxaca, presuntamente por policías municipales. Ella sobrevivió e insisto, su testimonio es clave para entender qué pasó con el resto de este grupo de turistas. Bueno, y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, le llamó a los expriistas que dejaron el partido, les dijo regresen, las puertas están abiertas para quienes quieran construir en unidad. Uno de ellos es Manlio Fabio Beltrones, dijo que efectivamente muchos van a volver, pero cuando Alito deje la dirigencia. Y por lo menos 8 estados ya avalaron la reforma contra el nepotismo y bueno, habrá los suficientes votos para que esta se apruebe, pero como le digo, pues esto finalmente se va a aplicar hasta el 2030. Interesante lo que ocurrió en la negociación de esta reforma que busca frenar el nepotismo. La elección judicial, ya el Tribunal Electoral avaló los criterios para cumplir con la paridad de género, respaldó que el INE haga los ajustes luego de los resultados para garantizar que pues haya justamente esa paridad. Además, el magistrado del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, va a plantear a la Sala Superior investigar a las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, que quieren ser elegidas pues otra vez para la Corte. ¿Por qué las van a investigar? Por actos anticipados de campaña y por usar recursos públicos con fines electorales. Bueno, justamente la ministra Esquivel hizo un llamado a la unidad con la presidenta Sheinbaum ante la postura de Estados Unidos. Dijo que más allá de ideologías hay que sumar voluntades. Y la CENTE convocó a un paro nacional de 48 horas. Hoy y mañana marcha en contra de la reforma a la ley del ISSSTE, con todo y que la pusieron en pausa. Aquí en la Ciudad de México se van a movilizar mañana, tómenlo en cuenta, a partir de las 9, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Así que va a ser un viernes de esos. Bueno, y en Nuevo León, qué viento
¿Cuántos incendios? Fíjense, más de 230 incendios ayer en distintos municipios de Nuevo León. Le informaba que el gobernador denunció que detuvieron a personas por haber causado algunos de estos siniestros. Hay, sí, al menos 5 detenidos, 3 de ellos en prisión preventiva, acusados de delitos ambientales. Clavaron estacas de madera con gasolina estas personas, imagínense. Y con los vientos tan tremendos que han afectado a Nuevo León, pues el fuego se avivó. ¿Cómo van? Me enlazo con mi compañero Edson López para conocer los detalles. Edson, ¿cómo van en Nuevo León? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto desde la ciudad de Monterrey para hacerte el recuento de lo que ocurrió el día de ayer con estos siniestros que tienen movilizando a toda el área metropolitana, sus cuerpos de auxilio y de emergencia. Uno de estos, el municipio de Santa Catarina, pues ya prácticamente está controlado en su totalidad. Únicamente continúan los trabajos de enfriamiento. En el municipio de Santa Catarina, otra historia se cuenta, ya que después de haberse cerrado la avenida Alberto Castillo y rehabilitado con el paso de las horas, pues vaya, malas noticias, y es que las condiciones climáticas jugaron en contra y revivaron el siniestro, por lo que se tuvo que volver a cerrar esta importante arteria. Sin embargo, bueno, avanzaron los minutos y los esfuerzos de los equipos de emergencia y finalmente lograron llevar a su control y continuar con los trabajos de enfriamiento. En el municipio de Monterrey, en el Cerro del Topo Chico, a día de hoy continúa esta lucha en el incendio forestal que se encuentra en esta zona, haciendo uso incluso de un helicóptero. El día de hoy, jueves, se reanudaron estas actividades después de que se suspendieran durante la noche del día de ayer, por lo que se espera que con el avanzar del día, pues tengamos mejores noticias en el avance de esta situación que, repito, preocupa a toda la comunidad neoleonesa, Paola. Seguiremos atentos, Edson. Muchísimas gracias. Gracias por la información. Y bueno, ¿qué nos dices del cielo, pero en todo el país, querido Irán? Pues vámonos con la información del pronóstico del tiempo. Hay un nuevo frente frío, es el número 32. Va a ocasionar descenso de temperaturas en Baja California, en Chihuahua, Sonora y Durango. El ingreso de humedad también proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe va a originar lluvias en Tabasco y la península de Yucatán. Mira, así como que estoy viendo, o son goteras, no sé, una de las dos. Atención para San Luis Potosí, Michoacán. Habrá temperaturas cercanas a los 35 grados. Para la Ciudad de México, una máxima de 27 y una mínima de 11. Ya. Además, Gobernación pide no usar la fuerza en las movilizaciones del 8M y las internas de una cárcel en Tlanepantla. ¿Qué están haciendo? Bueno, ya se los cuento luego del corte. Pero me voy a ir rápidamente hasta Tabasco con mi compañero corresponsal Cristo Ramírez, y es que ya le decía, hubo balazos en pleno concierto de la arrolladora banda El Limón durante el carnaval. Han tenido semanas muy violentas en tu estado. Te escuchamos con el reporte. Buenos días. Buenos días, Paola. Efectivamente, como bien lo mencionas, el cierre del carnaval de Tenosique aquí en Tabasco, bueno, pues se vio apañado por este hecho, donde después de que la banda arrolladora El Limón se estuviera presentando, se empezaron a escuchar ciertas detonaciones, algunos balazos. Los presentes comenzaron a correr del lugar. La misma banda El Limón buscó refugio detrás del escenario. Esto tras la conmoción de estos disparos que se dieran, según después informaron las autoridades, porque se derivó una riña ahí entre los presentes, una riña en la que participó un militar en activo, Paola. Este militar empezó a generar disparos, lo que provocó esta trifulca. Y es que pues ya en Tenosique se sentía un ambiente pues de miedo, ya que ese mismo día habían sido ejecutadas 2 personas, un hombre de 18 años y otro más de 28, por lo que la población ya sentía cierto temor derivado de estos hechos. Las autoridades han informado que ya este militar ya fue detenido, ya fue entregado para que fueran investigados el por qué se derivaron estas detonaciones. Y bueno, pues aquí en Tabasco, solo para mencionarte, en lo que va de este marzo ya llevamos 14 homicidios dolosos. Es tremendo, de verdad, y bueno, pues cuánto lo lamentamos. Gracias, Cristo. Cristo Ramírez, compañero corresponsal en ese estado, y pues fíjese qué
Qué lamentable forma de cerrar el carnaval, de lo que tiene que ser una fiesta con balazos en pleno concierto. Aquí en la Ciudad de México hubo un bloqueo y un enfrentamiento en la carretera Picacho a Jusco por un operativo para desalojar los asentamientos irregulares de un parque ecoturístico. Los habitantes pues se opusieron, empezaron a prenderle fuego a las casas, bloquearon la carretera en ambas direcciones. También en esta ciudad un choque en el periférico sur, un camión de transporte escolar que llevaba a varios niños y que se impactó contra un camión de pasajeros. Al menos 8 de los niñitos resultaron heridos y pues el accidente se debió a que el chofer perdió el control. Gobernación informó que las movilizaciones del 8 de marzo se llevarán a cabo de manera libre y segura en todo el país. La titular de Segov, Rosa Isela Rodríguez, dijo que el Estado va a acompañar estas marchas con respeto a los derechos humanos y sin uso de la fuerza. Además, se van a establecer rutas de evacuación y mecanismos de atención para manifestantes, para activistas, para periodistas. Y en la cárcel de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, las internas crearon estas muñecas de macramé con rostros icónicos. Bueno, hay de macramé y hay otras tejidas, diferentes materiales. Y así son mujeres como Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Coco Chanel, pero también hicieron una Eufrosina Cruz. Veíamos ahí a Claudia Sheinbaum. Es una forma de terapia, pero además también les genera una fuente de ingreso. Ahora estamos haciendo una colección de mujeres icónicas, ahora que es el Día Internacional de la Mujer. Buscamos crear una colección de distintas mujeres que puedan representar la lucha feminista. Aquí tenemos a Malala, que aboga todos los días por los derechos de las niñas. Bueno, y se dio a conocer este estudio por parte del Instituto Mexicano para la Competitividad. Si se dieran más oportunidades de empleos formales para las mujeres en México, el Producto Interno Bruto, claro, aumentaría, tendríamos un mayor crecimiento económico. Las mujeres juegan un papel muy importante en la economía mexicana. Sin embargo, durante la última década su participación incrementó solo un 3%, es decir, pasó del 43 al 46% de acuerdo a cifras del INEGI. Muy por debajo en comparación con otros países que integran la OECD. Las mujeres enfrentan obstáculos para ascender a puestos directivos y experimentan rechazo en empleos tanto del sector público como del privado. Casi 2/3 partes de las mexicanas que trabajan están atrapadas en empleos informales que ofrecen salarios bajos, protección social insuficiente y escaso resguardo contra la pobreza. El que las mujeres dediquen pues casi una jornada laboral, alrededor de 40 horas a la semana, a los cuidados versus los hombres que dedican cerca de 17 horas, pues en realidad nos da poca disposición de tiempo para que ellas lo dediquen en el mercado laboral. Las mujeres jóvenes tienen 4 veces más posibilidad que los hombres de no estudiar ni trabajar en México. La maternidad es un factor clave que dificulta el acceso al empleo. O más bien la principal razón por la cual las mujeres no buscan un trabajo, porque no tienen dónde delegar los cuidados de sus hijos, adultos mayores o enfermos. Pero ¿qué beneficios tendría el país si incorporara más a la mujer en su economía? Es decir, que les diera más empleos formales. Para empezar, las empresas y los hogares mexicanos se verían beneficiados. El valor económico del trabajo de la mujer incrementaría en un 35%, es decir, las familias tendrían mucho más ingresos. Y si hablamos en general, el país podría incrementar su Producto Interno Bruto, logrando alcanzar hasta los 6.9 billones en los próximos 10 años. Sin embargo, para ello, México tendría que incorporar a 18.6 millones de mujeres a su economía para el 2035. Los estados con mayor participación de las mujeres son Baja California Sur, Colima y Ciudad de México, mientras que los que tienen la participación más baja es Chiapas y Tabasco. Te informó Kena Uribe. Justamente en el marco del Día Internacional de la Mujer se va a inaugurar una exposición para recordar a 100 mujeres que se han abierto camino en distintos ámbitos. Es mujer. Así se llama, y yo agradezco muchísimo el poder platicar hoy con la productora y fotógrafa de este proyecto, Gabriela Saavedra, talentosísima Gabriela, las imágenes que has captado tú con ese ojo tan talentoso que tienes. ¿Cómo estás, Gaby?
Invítanos. Hola Paola, qué gusto verte. Pues sí, tienes toda la razón. Tuve el honor y el placer de poder retratar a estas mujeres, que muchas son profesionistas, otras son mujeres que hacen trabajos que no necesariamente son típicos de mujeres, pero que lo hacen con una dignidad y con una pasión increíble. Y voy a presentar esta exposición a partir de mañana viernes. Se inaugura a las 12 del día en las rejas de Chapultepec, exactamente enfrente del Museo de Antropología. Y la gente va a poder recorrer el Paseo de la Reforma, ver las fotos, echarse un heladito, ir con la familia. Yo lo que quiero es que esta exposición inspire a más niñas y a más mujeres a hacer lo que ellas quieran. Paola, ¿estás de acuerdo que las mujeres ya estamos en todas partes y en todos los trabajos y en todas las profesiones? Podemos hacer lo que queramos. De hecho, desde que la presidenta y la jefa de gobierno están gobernando este país, ahí fue donde surgió la idea de hacer el proyecto y de decir, si ellas pudieron llegar hasta arriba, todas podemos. Entonces, a mí me da muchísimo gusto haber podido hacer este proyecto, que la gente lo vaya a ver, Sí. que lo disfrute y que se inspiren en que se puede hacer absolutamente todo. Ya no hay barreras de que no, eso es para hombres nada más. Claro. No, podemos hacer lo que queramos. Pero además es muy pedagógico verlo, ¿no? Así que me parece un planazo. Ya voy a llevarme a esos mis gemelos, a mis hijos, a caminar por Reforma, que además es un paseo hermoso. Es una calle bellísima y ahí están, entonces, estarán expuestas estas fotografías de Gabriela Saavedra, la fotógrafa. Y sí, qué importante ver a las mujeres pues haciendo todas esas distintas funciones, todos esos trabajos. Verlo nos permite sin duda soñar más alto. Gabriela, te abrazo desde aquí y no me la pierdo. Gracias por la invitación. Gracias, Paola. Acuérdense que el acceso es libre, no cuesta la entrada, sobre Reforma, enfrentitito del Museo de Antropología. Y cuando vayas, Paola, avísame para ir contigo a verla juntas. Conste, ya se armó planazo. Gracias. Gracias, Paola, querida. un beso. Bye, bye. Y fíjense, pues sí, justamente el poder ver a las mujeres en absolutamente todos los ámbitos. ¿Ustedes tienen algún secreto? ¿Algún secreto de familia? ¿Cómo no, Trejo? ¿Nadie? Ay, yo sí, pero es secreto. Sajid salió a preguntar, bueno, escuchen por favor lo que le contestaron. Así es, mi Pau, qué bonita es la familia, pero siempre hay un secreto que contar. A ver, cuéntamelo. Pues tengo un tío que se llama Berna y se agandalló con los terrenos. Algún día todo esto será suyo. Que mi prima Betty se dio su primer beso en el baño de la secundaria. ¿Tú cuándo? Yo en la primaria, atrás de los salones. Ahora sí, mamá e hija, secreto de familia. Pues la verdad es de que cuando nos fuimos de prácticas, no íbamos de prácticas, nos fuimos de borrachos. ¿Cómo la ve? Ah, bueno, pero pues a mí no me importa porque pues no eres mi hija. Es la adoptada de la familia. Yo tengo una prima que se llama María, es estilista y me quemó el cabello. Ve cómo lo traigo, todo quemado. Mi secreto, mi cabello es lacio y no chino. Mis labios no son reales, además soy inteligencia artificial. Así que sigue subiendo. Creo que la prima de una amiga se casa por tercera vez. Creo. Papá, me gasté la colegiatura en el carnaval de Ixtapan. Pero valió la pena, ¿eh? Sí, gracias, señor. Pues aquí hacemos ingeniero de día y diva de noche. Esa voz me agrada. Por eso regresamos contigo, mi Pau, al ritmo del bailecito. ¿Ustedes Qué algún maravilloso. secreto de familia que quieran ventilar aquí en corto? Me van a desheredar. ¿Ese es el secreto? ¿Que me van a desheredar? O si cuentas el secreto te desheredan. Si me cuentan el secreto, me desheredan. Yo secreto familiar, que ventile a alguien de mi familia, sí. Mi mamá de chicos nos hacía un postre que era bigotes de arroz y ya se le olvidó cómo se hacen y entonces todos estamos traumados buscando por todos lados, nos quedamos en bigotes. Se busca repostera que sepa hacer bigotes de arroz. Bigotes de arroz. Se busca. Oigan, por cierto, una buena noticia. Acabamos de conversar con los integrantes de la arrolladora Banda Limón. Como saben, les informaba ya que estuvieron pues en el
carnaval allá en Tabasco y en pleno concierto hubo balazos. Bueno, pues la buena noticia es que ellos se encuentran bien, ahora mismo en un trayecto carretero. Obviamente se asustaron mucho, pero todos están sanos y salvos ya en trayecto, así que bueno, pues se encuentran afortunadamente. bien. Bueno. Exactamente. Abrazo pues qué bueno ellos. Que estén bien. Pero bueno, es como la chava esta. Lo lograste, se pudo. Después de una racha de como 100 programas perdiendo. Lalo, al fin es ganador. Y para celebrar vamos a ensayar lo que se pueda de ese bailongo que vimos ahí. Me late. Por favor. Va. Pero yo hago lo del caballero. Tú haces los pasos de la güera. Gracias por acompañarnos. Gracias, equipo. Gracias a todos.